Hola amigas y amigos de Sinvergüenza, yo soy Shoshana Turquía y hoy estoy muy contenta de recibir a mi gran maestra, y eso que apenas tengo pocas semanas de conocerla, a la doctora Concha Pinos Pay, fundadora de Wellbeing Planet, experta en neurociencias, experta en atención psicosocial en espacios de trauma, de emergencia, y con una gran red de conocimiento de primera mano a nivel mundial. Y quise invitarla a este espacio, Sin Vergüenza, en Radio 13 Digital, para que nos contara un poco de lo que está haciendo The Wellbeing Planet, un poco de su experiencia con respecto a lo que está pasando con el coronavirus y sobre todo que nos dé estrategias muy puntuales que podemos hacer todas y todos en casa para evitar esta pandemia de una forma más amorosa, de más autocontención y de más amor. Bienvenida, Concha. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, muchas gracias por invitarme al espacio de Sinvergüenza. Cuéntanos un poco de qué va The Wellbeing Planet, Concha, por favor. Wellbeing Planet es una fundación que fundamos en Panamá y en Barcelona, donde está Davidson como asesor científico, y nuestro objetivo fundamental era cultivar el bienestar en el planeta, medir el bienestar, formar para el bienestar e intervenir si era necesario. Inicialmente, nuestro trabajo se dirigía fundamental a las ciudades, observar las relaciones de la pobreza, la educación, la salud mental, incidencia política. Veníamos de un background, particularmente yo, mucho de emergencia, ¿verdad? De haber trabajado en desastres, en crisis humanitarias y también con una sólida formación académica. Cuando surgió el fenómeno del COVID, que estábamos en Asia, ya vimos muy claro que teníamos que intervenir con la fundación, ¿no? ¿Cómo han hecho estas intervenciones? La intervención tiene tres áreas. La primera área es que medimos no el bienestar en este caso, porque ya lo hemos perdido, sino el impacto del trauma en los sujetos, el estrés postraumático, medimos el burnout, los diferentes perfiles emocionales y 6 estilos de resiliencia, y la capacidad altruista que le queda al sujeto todavía de hacer el bien aún en circunstancias tan duras, ¿verdad? Esa es como la primera área. Hay una segunda área que lo que hacemos es coger a profesionales que son los que van a operar como cuidadores. Pueden ser psicólogos, médicos, psiquiatras, educadores sociales, profesores, abogados, que están prestando apoyo al COVID. Y que estos sujetos sí o sí van a sufrir estrés postraumático, porque están en primera línea. A estas personas lo que hacemos son tres cosas. Uno, cuidarles para que no se quemen. Y luego podemos hablar más en detalle de qué es, qué tipo de cuidados. Segundo, que aprendan un método de intervención muy rápido, que no esté de 20 minutos en sesiones de un alto poder de liberar las memorias traumáticas e impedir que el trauma se cristalice de una manera más profunda y crear impacto en sus sociedades. Esas son como las tres misiones de la formación. Y finalmente, lo que hacemos con la tercera parte de la fundación es aplicarlo a contextos concretos. En este momento estamos operando en 29 países. Esta mañana son 2.400 voluntarios de 29 países. Te puedes imaginar que hay gente pues desde Australia hasta México, desde España hasta la Patagonia, gente en India, que tienen en común que se forman todos online. Es todo gratuito, la fundación les da el training gratis y lo único que le pedimos es que por favor hagan un retorno social en los siguientes 3 meses, 10 horas cada semana. Si ahorita nos estuvieran escuchando terapeutas o gente que se dedica al acompañamiento psicosocial, ¿todavía se pueden unir a la propuesta de The Wellbeing Planet para entrar en este voluntariado? Claro, nosotros creemos que la intervención en el COVID va a ser 1 año y medio. O
somos optimistas realistas. Ciframos 3 fases. Una primera fase que es el primer round del COVID hasta finales de agosto, donde vamos a ver que más o menos todos los países del planeta ya lo habrán sufrido, habrán experimentado las primeras muertes y podemos tener medidas de qué impacto ha tenido en la población. Una segunda, donde el virus nos dará una tregua, intentaremos empezar a vivir dentro de este nuevo modelo de disrupción dentro y fuera del COVID, y eso afecta seriamente desde agosto hasta Navidad. Y una tercera etapa donde estará ya más integrado lo que son los cambios. En esa segunda etapa volverá el COVID y en la tercera de nuevo pues desde enero hasta junio. Nunca lo pensamos como una intervención a corto plazo, nos hubiera encantado, ¿verdad? Pero observando, por ejemplo, el modelo de emergencia de otras tragedias, pues un terremoto, un tsunami, tú vas porque ha pasado un evento, el evento deja de pasar y empiezas a intervenir en la reconstrucción. En este modelo de emergencia, el evento está pasando y tienes que seguir interviniendo. Entonces es más compleja la intervención. Pienso mucho en el sismo de hace casi 3 años en la Ciudad de México, cuando la mayoría de nosotros que vivimos en la ciudad veníamos del simulacro, recordando el 19 de septiembre del 85, y a la mitad de dejar el simulacro y dejar de tocar esos recuerdos del 85, de repente vuelve a temblar y que toda la ciudad se vuelve a organizar para prestar ayuda de forma muy rápida, pero ya dejó de temblar. Es decir, habremos personas que nos tardamos, no sé, 2, 3 meses en dejar las botas y el chaleco y el casco y decir, ok, ya puedo regresar a mi vida normal, pero ahorita en el COVID es un poquito distinto. Si pudieras darle un consejo a la gente que nos está escuchando, que dice, yo quiero ayudar y no sé cómo, ¿cuáles serían como estas listas de cosas que tendrían que tener mucha atención? Bueno, lo primero que tienen que tener atención es que no es simplemente un virus, o sea, es un virus, es una cuarentena y es un modelo de disrupción de todo lo que era nuestra vida normal. Entonces, no es una crisis, es una multicrisis. Eso exige que igual que nos ponemos guantes, mascarillas y no podemos salir a la calle, pues tenemos que trabajar nuestra mente porque es un cambio muy fuerte. Cambio en el modelo de vida, los niños en la escuela, cambios en el modelo de trabajo, modelos de relación, o sea, es un cambio. No es un evento traumático, se parece más pues a la fuga de Chernóbil, a lo que fue Hiroshima y Nagasaki, ¿verdad? O los bombardeos de Napal en Vietnam, que le dio la vida totalmente a las personas. Es diferente. ¿Y qué podemos hacer los ciudadanos de a pie ante esta multicrisis? Lo primero que tienen que hacer es cuidarse su salud mental. Yo creo que igual que hacen prácticas como ducharse y comer bien y hacer ejercicio, intentar dormir, deben de hacer ejercicios para mantener su salud mental. Básicamente regular la ansiedad, yo diría que hay que hacerlo, ejercicios de aprecio de sí mismo, de vínculo, de sensopercepción. Bueno, cuando medimos el impacto que tiene el método con referencia a otras intervenciones, nos da 30 indicadores muy claros, donde normalmente esos 30 indicadores descenderían a menos 85 y en el método suben hasta 18 y 20. Esos son los indicadores, ¿no? Entonces, para decirte alguno, hay que cultivar la aceptación, el aprecio de sí mismo, disminuir la ansiedad, sentirse vital, pero ¿cómo te vas a sentir vital si estás tan mal? Entonces hay que hacer ejercicios para que eso suceda. ¿Podrías darnos algún ejemplo, Concha? Sí, pues podríamos hacer un ejercicio si quieres de 1 minuto. ¿Crees que podemos No, hacerlo? todos se pueden sin vergüenza. Lo hacemos porque siempre rompemos las reglas. Entonces, tú guíanos y yo te sigo y quien nos escuche, que nos siga. Sí, pues creo que si estás escuchando este programa y, por ejemplo, tienes un poco de ansiedad o de estrés por todo lo que está pasando, te puedes sentar tranquilamente en una pose tranquila,
cerrar los ojos o entornar la vista, tomar 3 respiraciones profundas. Y simplemente sentir si estás presente en este momento y levantar la mano derecha. Y con la mano derecha ponerla en el corazón y sentir cómo te sientes cuando tocas tu corazón. El calor, la temperatura. Y repetirte estas frases en silencio. Sé que estoy sufriendo en esta pandemia. Sé que el mundo está sufriendo con esta pandemia. Pero también sé que tengo estrategias resilientes para salir de esta. Y sé que el mundo también tiene estrategias resilientes para salir de esta. Y amablemente abrimos los ojos. Es un minutillo, es muy fácil, ¿verdad? Entonces, ¿qué lleva el ejercicio? Es una atención a la respiración, un poco la presencia del momento, aquí estoy, tienes sensopercepción porque te tocas el corazón y también los marcadores somáticos, observar tu temperatura y finalmente aceptar el momento. Sé que está pasando esto y los otros también, pero también sé que tengo estrategias. Esas 2 cosas son muy importantes. Me queda claro porque lo he sentido en el cuerpo y también lo veo en la práctica. Y usas una palabra continuamente que me gustaría que nos ampliaras la definición y por qué se ha vuelto tan importante, que es resiliencia. Parece que esta Bien. palabra ahora está en todos lados y tú la mencionas y la mencionas, pero me gustaría que nos ayudaras a entender un poco más de qué trata y cuáles son estos 6 tipos de resiliencia de la que hablas. Bueno, la resiliencia no es la meta, sino que es rollo mismo del método, ¿no? La resiliencia es cuando una circunstancia adversa nos sucede en la vida o le sucede a alguien o un fenómeno en concreto, la capacidad que tenemos de observar lo que está pasando, reconocer cómo nos sentimos y encontrar nuevos desarrollos del sí mismo para mover ciertas piezas que nos permitan encontrar un nuevo sentido al sí mismo. No es levantarte cuando te golpea y ya está. No, en psicología eso no es tan fácil. Es un arte, es como encontrar esos mecanismos que te permiten reasignar para finalmente resignificar lo que sucedió, ¿verdad? Ahora hay que reasignar mucho, ¿ves tú? Cada día nos llaman parejas que se rompen porque tienen miedo a lo que pase, personas que se agreden las unas a los otros, hombres que agreden a sus compañeras porque creen que tienen el virus. Ha subido un 2,5 el suicidio en el mundo. Es fuerte lo que está pasando. Hay mucho sufrimiento. ¿Qué hacer, por ejemplo, cuando estamos experimentando un aumento de la tensión, por ejemplo, en las parejas o en las familias? Hay mucha gente que está guardada en sus casas y quiero hablar de dos tipos de personas. Uno, las que están completamente solas y entonces no tienen nadie que les toque, que les mire, que lo sientan. Y dos, quienes están pues o con la familia o con la pareja y que no necesariamente la hiper conexión y la hiperpresencia les es útil. No sé si nos puedes ayudar como a desglosar estos 2 tipos de encierro, lo podríamos llamar de alguna manera, y ver qué estrategias puntuales Sí. podríamos acompañar a la gente que está viviendo en alguna de estas 2 circunstancias. Claro, decíamos antes que el primer golpe es que viene el virus, es como el cuento que viene el lobo, nadie lo cree hasta que de repente ya viene el lobo, entonces ya lo crees. Muchos presidentes y muchos gobernantes no lo creían que venía el lobo, ya llegó el lobo. Entonces viene la cuarentena, que es, no hay un lobo, hay 2 lobos, y luego viene la crisis, el tercer lobo. La cuarentena, muchas Completa. personas
Exacto, tienes todo el cuento, los tres lobitos, ¿no? Entonces, claramente las personas tienen que volver al sí mismo de encerrarse en casa. Tiene mucho que ver con cómo tú te llevabas contigo mismo. Si tú ya te sentías bien con tu soledad, pues la cuarentena es verdad que no vas a ver a los seres, pero no es tan dramática. No tiene que ver tanto personas solas como personas acompañadas, sino cómo se llevan ellos con la soledad primera, consigo mismo, y luego es una cuestión de espacio. Y normalmente muchas parejas y muchas relaciones se sostenían porque nunca estaban juntos y ahora están obligados a estar juntos. Por ejemplo, estudiantes, ahora me escribió una y me dijo, bueno, yo es que yo era feliz antes del COVID, pero ahora me tengo que encargar de 8 personas, imagínate. Y era psicóloga y preferiría cuidar a mis pacientes que no a 8, mis hijos, el marido, la suegra. Pues es una carga. Por ejemplo, vemos que las mujeres en el COVID sufren mucho más cargas familiares que los varones, ¿no? Sin embargo, los hombres mueren más. Aún hemos logrado observar por qué en el COVID el 80% de los fallecidos son hombres, pero las mujeres caen con la carga. ¿Qué pueden hacer las personas que están solas o que se sienten solas? Pues entender que aunque están físicamente separados, tienen que estar socialmente conectados. Algunas personas no pueden. No todo el mundo tiene un wifi de alta velocidad, no todo el mundo maneja estas tecnologías que estamos manejando ahora, ni siquiera tienen dinero para comer. ¿Qué te parece? Entonces, eh, es duro la cuarentena cuando tienes que escoger entre comer, seguir en la calle vendiendo, como muchas personas en Latinoamérica, o estarte en tu casa. La soledad depende cómo la vivas. Pero desde luego, si es una soledad que no se siente bien, tiene que pedir ayuda, porque fácilmente puede convertirse en una depresión y un dejar de sentir sentido a la vida, ¿no? Y empezar a deprimirse. ¿A dónde podemos pedir ayuda, Concha? Hay diferentes teléfonos y hay diferentes servicios de ayuda. Nosotros desde la Fundación la ofrecemos, entonces cualquiera que necesite ayuda psicológica, lo que hacemos es que le ponemos en contacto con estos voluntarios de cada país y tienen sesiones gratuitas, ¿no? Le pueden escribir a thewellbeingplanet.org, ahí hay un mail donde pueden escribir y en el Facebook del mismo nombre. Pero, por ejemplo, si este programa es para México, para la República, estamos contribuyendo a muchos servicios en muchos estados, desde Colima a Baja California, en Jalisco también, en Querétaro. Estamos ayudando a instituciones que ayudan. Entonces, la persona que no tiene los recursos para conectarse puede llamar a estas líneas de ayuda y va a recibir apoyo terapéutico durante 20 minutos y puede pedirlo incluso diario. Puede pedirlo, sí, puede pedirlo tantas veces como lo necesite. Nosotros vamos a abrir el servicio al menos un año. No creemos que esto se acabe en un año. Tú ves, porque las consecuencias del virus son más fuertes que el virus mismo. Si tú ves la letalidad del virus, la más alta, que es la de Italia, es un 8,9%. Pero si miras la dimensión económica de las pérdidas y lo que eso puede conllevar a la sociedad, es más de un 8,9%. Entonces, las medidas que se han tomado, porque eran necesarias tomar, o ya veremos si eran necesarias tomarlas con tanta dureza, porque hay diferentes escuelas, han causado pérdidas económicas y pérdidas éticas. A mí me gustaría hablar de eso, pérdidas morales. Por ejemplo, hablo de mi país, ¿verdad? Lo notáis por el acento que soy española, tanto en España como en Italia, el encierro ha supuesto abandonar a muchos ancianos que en algunos lugares no podía ir nadie a darle de comer. Muchos murieron en sus casas solos, no murieron del COVID, murieron de pena o murieron de que no tenían alimentos, muchos. Ni siquiera tenemos exactamente las cifras de fallecidos, porque solamente se contabilizan los que fallecen en hospitales o los que van a comprar un féretro en la funeraria. Pero, por ejemplo, en Ecuador
no compraron féretros en las funerarias. Entonces vamos a tener una cantidad de seres que a veces no tienen ni sepultura, ni ritual, ni despedida, y son muchos. ¿Qué otras implicaciones éticas y morales estás viendo que nos está presentando esta multicrisis? Pues, por ejemplo, el abuso de los cuidadores primarios. Le estamos pidiendo a los médicos, a los psicólogos, hasta a los policías que vayan a la guerra sin munición. Las personas no están preparadas para contagiarse y para coger el COVID y el estrés que eso lleva, no están preparadas para hacerlo. Más o menos el cálculo estimado es que no duran ni 9 días. Entonces son soldados. Creo que esta pandemia nos tiene que hacer reflexionar sobre la importancia de cuidar a nuestros cuidadores, eso seguro. Yo diría que hay 3 segmentos, los mayores y aquellos que necesitan cosas especiales, como por ejemplo pienso en handicap, personas o enfermos mentales o autistas que no tienen capacidad. Es curioso, en España se dejaba pasear al perro, pero no podías pasear al niño. Luego modificaron las cosas, o sea, un perro tenía más derechos que un niño. Luego empezaron a regular. Cuando las normas son tan rígidas, siempre se cometen injusticias. ¿Y qué hacemos ante el miedo? Es decir, una reacción natural es subirle a la rigidez de las leyes y a la rigidez del sistema por el miedo de la catástrofe. ¿Cuál podría ser una respuesta más amorosa, más de mayor contención ante esta emergencia que es de todos? Es decir, uno no puede cuidarse del COVID si tu vecino nos está cuidando, si tu comunidad y tu familia nos está cuidando. Yo diría que no hay que tenerle miedo al miedo. O sea, si tú le tienes miedo al miedo, se convierte en un terror. Hay que hacerse amigo del miedo y regular la expresión del miedo. El miedo es un buen indicador. O sea, prefiero que tengas miedo, me dan más miedo los que no tienen miedo, ¿verdad? Entonces, si frente al COVID tú no sientes miedo ni emociones desagradables, es que eres un psicópata, porque esto es horrible. Entonces, lo normal es que te sientas mal y lo normal es que sientas miedo y lo normal es que lo hables. Entonces, dejémonos de recetas de autoayuda y de psicología positiva de plantearte, no, vas a estar bien, vas a estar bien. No, primero, reconocer, esto es una tragedia, es verdad, pero nos podemos sobreponer. Entonces, hay que ser como realistas, optimistas, ¿no? Y cuando la persona te dice que tiene miedo, pues acogerle, es verdad, es normal, todos tenemos miedo, pero podemos ir más allá del miedo, ¿verdad? Pero no negar el miedo. Yo creo que es muy importante no negar las emociones. Hay 2 áreas en el cerebro que tienen que ver con el trauma. Bueno, hay 3, pero hay 2 que me gustaría hablar. Una tiene que ver con la amígdala, con una región del cerebro, como en el centro del cerebro, donde se procesan las emociones. Y eso tiene mucho que ver con cómo nosotros nos sentimos. Y otra área que tiene que ver con el hipocampo, donde se procesan las memorias del cuerpo. Pues el trauma afecta a cómo se procesan las emociones y cómo se procesa el cuerpo. Hay personas que sufren trauma. El trauma siempre va primero al cuerpo y que sus hipocampos no están sanos. Todo el mundo habla del trauma, trauma, y no sabemos qué es el trauma. ¿Qué es el trauma, Concha? Antes de que siga. El trauma es una respuesta neurobiológica cuando tú estás en el estrés, enduleas, pero por la noche más o menos vuelves, ¿verdad? Es el balanceo entre el sistema simpático y parasimpático. El estrés más o menos se balancea. Si tienes mucho balance, sufres de grandes ataques de estrés. Pero el estrés, que ya te estabas moviendo y más o menos lo controlabas, ya era duro, ¿verdad? Llega algo que te golpea. Y esto es un trauma. Es un golpe. Es algo que te atraviesa y el cual tú no puedes evitar, ¿no? Entonces, no puedes ser resiliente al trauma que vendrá, porque hasta que no venga no lo sabes. Cuando llega el trauma se encuentra con memorias
y esas memorias son como grietas que ya estaban dentro de ti y ahí se agarra y se queda como adherido, es como algo adherente, como un sticker en una pared. ¿Y qué produce? Pues un estrés traumático, se queda bloqueado. La energía del cuerpo, imagínate que fuera un muelle que hace flash, se cierra y no se abre. Eso es un trauma. El cuerpo se queda encerrado, la emoción, la memoria, la cognición. Todo se queda ahí atrapado. Poco a poco puede volver así y quedarse ahí durante un tiempo, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo es que regresa? ¿Qué es lo que Necesita ayuda. Una persona que está en shock traumático necesita ayuda. Es decir, si tienes un ataque de pánico, necesitas a alguien que te ayude. No vale, tómate un medicamento, porque no es un medicamento para elaborar, por ejemplo, no has podido despedirte de ellos. No es un medicamento, necesitas apoyo psicológico. La diferencia del apoyo psicológico y del apoyo psicosocial es que en el psicológico te está pasando a ti, pero la mayor parte de las personas suelen estar bien. O hay pocos casos, ¿no? Todos perderemos nuestros padres, pero no todos los perdemos a la vez y muchos. Entonces eso es una tragedia a nivel psicosocial. El tratamiento es diferente a nivel psicosocial que a nivel psicológico, muy distinto. Entonces, regresemos a una vez que entendemos que el trauma es esto que nos golpea y el estrés traumático hace que nos cerremos. Regresemos a la explicación que nos estabas dando de lo que nos pasa en el cerebro. Hay dos áreas fundamentales, la amígdala y el hipocampo. Entonces, en la amígdala está la representación de nuestras emociones y en el hipocampo está la representación de nuestro cuerpo. El trauma normalmente se aloja en el cuerpo, pero las personas, como no somos conscientes de nuestro cuerpo, no tenemos una representación lesdómica sobre quiénes somos en nuestro cuerpo, no tenemos una buena relación. Más bien nuestras relaciones creemos que nosotros somos lo que pensamos. Eso ya es un error, ¿verdad? Claro. Porque no somos lo que pensamos. Primero somos cuerpo, somos emoción, somos memoria y finalmente, luego después de un proceso, ya nos identificamos con procesos cognitivos. Pero la mayor parte de nuestros procesos son metacognitivos. ¿Qué quiere decir metacognitivos, Concha? Que está más allá del pensamiento. Cuando tú le dices a un paciente que se ha muerto su familia, que todo, estése tranquilo, ya se le pasará. No, pues porque en un drama la razón no te funciona. No te funciona. ¿Qué te funciona? Pues que hay un desbordamiento de la emoción, esa es la amígdala, que no me encuentro en mi cuerpo, que tengo ganas de morirme. Todo eso tiene que ver con una emoción y una parte somática. No tiene que ver con la cognición. Eh, la razón va después de la emoción. O sea, primero está la emoción, la sensación, la memoria sensoperceptiva y después vamos pasando por etapas hasta llegar a la cognición. Cuando estamos ok, emoción y razón están niveladas, pero cuando estamos en trauma, la razón está inhibida. No podemos razonar, porque un trauma y una tragedia no tiene razón, no hay por dónde cogerla. Y entonces, ¿cómo ¿Qué hacemos? sentido le puedes encontrar a que haya muerto tantas miles de personas? Bueno, es que no tiene sentido, entonces no podemos buscarle sentido a lo que no tiene sentido. Y si tú no le encuentras sentido a lo que no tiene sentido, no te puedes ni reaccionar. Así que hay que buscar el sentido en otro lugar que no sea la cognición. Y esa parte donde lo buscas claramente es primero en el cuerpo, en tu somático, en tus emociones, en tus memorias, en tus sensaciones y vas volviendo a recablearte. Es como volver a poner el ordenador en orden, ¿no? Se te borró todo el disco, se te rompió la máquina. Entonces, ¿qué haces con la información? Espero que la guarden en el disco duro, ¿verdad? Pero las personas, a lo mejor el golpe han perdido parte de la información, es fuerte. El shock es inflamatorio, el shock inflama el área de la amígdala y hace que la amígdala esté inflamada
y el modelo de inflamación de la amígdala es un predictor de que no sufras más durante un tiempo. Entonces te quedas como si estuvieras anestesiado. Entiendo. Hablabas también mucho de la memoria. Me gusta mucho la explicación que das de la memoria del cuerpo, la memoria cognitiva. No sé si nos puedes compartir un poco de ese conocimiento que creo que nos puede también ayudar a encontrar dentro de nuestras cajas de herramientas, herramientas puntuales para ver esta multicrisis desde otra perspectiva. Claro, cuando sucede algo así es un modelo disruptivo. Le llamamos disruptivo porque la realidad estaba que parecía ininterrumpida y de repente se rompe. Esas rupturas de la realidad son pieces, son como fragmentos de la realidad. Entonces, ahora, ¿quién soy yo en referencia a lo que era? ¿Quién soy yo ahora? ¿Y quién puedo ser? ¿Quién soy yo? Es una pregunta muy importante en términos de inteligencia existencial. ¿Y dónde busco quién soy yo en ¿Quién mis soy yo? memorias? El cerebro... ¿Quién puedo ser? Son las tres preguntas Ajá, centrales. claro. Ok. ¿Quién fui, quién soy y quién puedo llegar a ser? Si yo soy una persona que tengo muy claro quién soy, porque me he hecho un trabajo personal sobre quién soy yo y me conozco, pues cuando llegue este momento digo, ok, eso es lo que yo soy, a ver cómo lo puedo ajustar a este momento, ¿verdad? Me ajusto al cojín o me ajusto a la posición que me toca, pero tengo claro quién soy yo, tengo como más calma. Se me va a mover el yo y tengo que crear una nueva yoidad, pero no me altera. A ver, si yo no tengo claro quién era y me viene esto y encima no sé a dónde voy a ir, wow. Tiene que ver con dos características de la mente, las formas resistentes y las formas resilientes. Entonces, clásicamente las personas son más resistentes, creen que la realidad se construye a fuerza de esfuerzo, pero cuando llega un drama, el esfuerzo no te vale, porque se mueren igual los ricos que los pobres, los que trabajaron mucho que los que trabajaron poco. Entonces, ¿qué es lo que vale? La resiliencia, la capacidad de crear nuevo, de saber abrir el ser y seguir siendo de otra forma, ¿verdad? Seguir siendo de otra forma. También, Sí, me gusta mucho la expresión de ser siendo, ¿verdad? Ser siendo, porque no solo estamos, sino que también somos. Y dentro de ese ser, somos siendo. Nuestra identidad no es estable, la estamos continuamente construyendo y creemos que es estable, eso nos causa sufrimiento. Y cuando viene una crisis, es una oportunidad para liberarte de cosas e ir hacia cosas nuevas. hablemos un poco del duelo, porque cuando estamos siendo, lo que es cierto es que tenemos que dejar de ser quien fuimos. Y ese quien fuimos muchas veces se construyó a base de mucho esfuerzo, de mucho amor, de mucha idea de cómo y qué iba a ser el futuro, y con esta disrupción desaparece. Y hay un duelo en este estar siendo, también hay un duelo de dejar de ser quien fui. ¿Qué herramientas tenemos para... Sí, hay tres cosas. Una es la pérdida, otra es el duelo y otra es la muerte. Son tres cosas. Puedo perder una parte, por ejemplo, una persona que la operan y tiene un cáncer de seno pierde una parte de su cuerpo, pero sigue teniendo cuerpo. Puedo perder una parte de mi trabajo porque teletrabajo, pero sigo teniendo trabajo. Pero hay otros que no, que lo pierden todo, que pierden el cuerpo o que pierden el trabajo o que pierden la pareja. Entonces, todo el mundo vamos a experimentar las pérdidas. Puede ser pérdidas menores, pérdidas por adaptación o pérdidas mayores, pero todos. O vamos a experimentar las pérdidas de seres que amamos, a lo mejor nosotros no, pero sí nuestros hijos o nuestros amigos. Y hombre, nos va a afectar, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Es hacer ejercicios de soltar cada día, de agradecer, de apreciar y de soltar. Creo que la crisis es como una vuelta a lo esencial, a la esencia. Y también mencionabas esta cosa de recordar, de regresar al corazón, en una de estas múltiples clases que generosamente nos ofreces a cientos de estudiantes a la vez y por los cuales estoy profundamente agradecida.
de tomarnos un momento del día para recordar a nuestros muertos. ¿Nos puede Sí, hablar un poco de esta relación con la muerte que en México es un poco extraña también? fíjate que la muerte siempre tiene que ver con los otros y con los antepasados. Con los otros hacemos el ritual y gracias a eso los tenemos en cuenta. El tema de que no podamos ritualizar la muerte de tantas personas que están en este momento dejando, no podemos acompañarlo, nos lleva a encontrar nuevos mecanismos de resolución en la muerte. Podemos hacer, por ejemplo, tener un minuto al día de silencio para las personas que mueren solas, ¿no? Y pensar que esos como tú también tenían familiares que les querían, también tenían hijos, ¿no? Pensar en ellos. Y también pensar en algo de ti que se muere, que ya no necesitas, por ejemplo, soltar una emoción, soltar un pensamiento, soltar un hábito, soltar cosas que ya no te valen. Y después de tanto soltar, ¿qué nos queda, Concha? Bueno, yo creo que lo que no entra en crisis es el sí mismo. El sí mismo siempre está intacto. El que entra en crisis es el ego, que tiene mucho miedo. El ego tiene miedo, pero en esta crisis hay mucha gente que va a salir fortalecida, reforzada y mejor que entró. Y también estamos viendo que hay personas que sacan lo mejor de sí mismos. Y eso es muy, muy importante, muy remarcable. ¿Qué vale Son, la son, pena son rescatar? seres son seres humanos, yo no diría que son héroes, ¿verdad? Son seres humanos y los humanos tenemos una capacidad de ser resilientes y de entregar y de seguir adelante. Eso también está. Me gustaría mucho que nos compartieras la diferencia entre la empatía, que todo el mundo dice hay que ser empático, conectarnos con los demás, y el altruismo. Es una división muy clara que hacen en The Wellbeing Planet y creo que ha sido muy útil para todos los voluntarios que están trabajando con ustedes en estos 29 países. Sí, la empatía es la capacidad que yo tengo de representar el universo del otro, ¿verdad? Yo lo represento en mi psique y la representación del otro per se ya me supone un desgaste empático. Imagínate tú como psicóloga que estás continuamente representando el dolor de tus pacientes. Es duro porque tus neuronas ya no pueden más, ¿no? La empatía cuando es en exceso y es desbordante no va bien. Entonces tenemos que aprender a regular y dar respuesta desde otras áreas del cerebro. Por ejemplo, el altruismo. El altruismo es un modelo de acompañar al otro, considerando que sí, que está sufriendo, de sostenerle en acción. El altruismo es una estrategia compasiva. No me quedo en mi casa rezando y digo, ay, que Dios les ayude, ay, voy a ver si les mando una lata de comida. Eso no es altruismo, eso es filantropía y buenos propósitos, pero el altruismo es poner en acción que frente a la representación del otro voy a ayudarle a sostener ese dolor y ayudarle a encontrar un nuevo desarrollo de sí mismo sin dañarme a mí. Entonces tienes empatía, altruismo, resiliencia y compasión. Son elementos diferentes. Que se acompañan y que realmente si los ponemos en práctica como si fuera un rompecabezas, el cotidiano puede pasar de mejor manera y podemos abrir un espacio también para que las personas que nos están escuchando y que quieran ayudarse a sí mismos, ayudar a su familia o a la gente con la que sigue teniendo contacto, aunque sea de manera digital, puedan encontrar también esta acción de servicio sin desgastarse, sin quemarse, ¿no? Me parece que es Claro. afortunada este rompecabezas que nos presentas. Sí, el altruismo está demostrado que genera serotonina, igual que la compasión genera oxitocina. La serotonina y la oxitocina son dos drogas muy necesarias para la superación de las cosas, ¿no? Entonces, en lugar de quedarnos en nuestra casa pensando mal y cargándote la mente de adrenalina y de venenos, mejor haz un poco de gimnasia y dedícate a cultivar el altruismo. Si no puedes hacer nada, pues al menos alégrate de quien lo está haciendo, ¿no? Me parece muy bueno.
Nos quedan pocos minutos en Sinvergüenza y quiero agradecer mucho la producción de Radio 13. Concha, si pudieras darle un mensaje a quienes nos están escuchando hoy desde sus casas, que están en estos espacios tan difíciles, en esta multicrisis, ¿qué mensaje darías? Mi mensaje a todos los ciudadanos de la República Mexicana, a la que quiero muchísimo y amo México, es que se pongan la mano en el corazón, conecten dentro de sí mismo y busquen la fuerza, porque los mexicanos le echan coraje y valor. Entonces, que busquen el valor y sientan el valor que hay dentro de ellos y admiten que lo que está pasando es duro, pero que le van a echar ganas y van a echar para adelante, que van a salir. Perfecto, pues te agradezco muchísimo. No sé si desde Wellbeing Planet quieres expresar algo más o explicarnos otra vez cómo es este mecanismo para que los voluntarios que quieran acceder a estas herramientas tan puntuales, tan concretas y tan útiles lo puedan hacer. Bueno, cualquiera que sienta la llamada y que sea un profesional de la salud o de la educación y quiera formarse, pues busca en la web de Wellbeing Planet. Hay una aplicación que pone voluntarios, la rellena, o si es una institución que necesita estos profesionales entrenados también, y bienvenidos, pero no somos los únicos que ayudamos, hay mucha gente. Entonces, ustedes escojan a quien sientan y a unidad. Somos solo servidores, así que cualquier cosa pueda servirles, aquí estamos y gracias. Pues ahora sí, como bien nos enseñas semana a semana y día tras día, con el mano en el corazón, sintiendo esta calidez bien cercana. Te agradezco muchísimo el tiempo en esta dificilísima agenda que tienes, porque además de educar a un montón de personas y coordinar a estos 2.400 voluntarios, además estás en casa, además sigues construyendo este modelo de altruismo, te has tomado el tiempo para conversar con nosotros y compartir un poco de este amor, de esta compasión y este conocimiento. Concha, de nombre propio, a nombre de las personas que nos educamos contigo y de la gente que está viendo hoy Sinvergüenza, te agradezco de corazón este espacio y este tiempo. Muchísimas gracias. 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 Tú que estás viendo Sinvergüenza, no te olvides de seguirnos por Radio 13 Digital. Yo soy Shoshana Turquía. Buenas tardes.